Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Miguel Áñez. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javi, una alegría hablar contigo. Estoy encantado. Pues sí, la verdad, vamos, el placer es mío porque, bueno, Dani y yo somos amigos de toda la vida prácticamente y hemos sido compañeros de fiestas Eso también. es sobre todo, que es lo más importante. Y nada, le he invitado al podcast para que nos cuente sobre su sector, porque Dani es actor, director, investigador en el CSIC y dramaturgo. Y bueno, tiene obras publicadas como El amor, ese teatro o Cenizas de Fénix. Y nada, quiero que nos cuente un poquito sobre su vida, sobre su sector y que aprendamos sobre él, cómo se organiza y cómo funciona el sector del teatro en este país tan complicado, ¿no? Total, las artes son un sector difícil y como te decía antes, off the record, te lo voy a poner difícil porque si hay algo inestable, desde luego que es la profesión del artista, ¿no? O sea, la organización y los artistas se llevan especialmente mal, o sea que, pero pese a todo conseguimos resistir. O sea que aprenderé yo de ti más seguro que tú de mí, en ese sentido. Pues nada, yo la primera pregunta que le hago a todos mis invitados es ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Ujú. Bueno, ¿quién soy? Bueno, aparte de mi nombre que me define, es decir, soy Daniel Miguel Áñez, pero soy fundamentalmente actor, como bien has dicho, Javi, y filólogo. Estudié filología hispánica en la Complutense, me especialicé en el máster de teatro y artes escénicas y ahora estoy haciendo la tesis doctoral, que no acabaré nunca, querido amigo, porque el tiempo, en fin, me lleva por otros derroteros, ¿no? Pero ese, digamos, que es mi definición un poco curricular y cómo he llegado hasta aquí, pues como bien sabes, porque hemos sido compañeros casi si no de clases, sí que de parques y jardines, pues empecé hace ya 13 años, cuando tenía 13 años específicamente, o sea, cuando era un peque, haciendo teatro en el instituto porque era un tipo muy tímido y, y nada, pues nos presentamos a un concurso de la Comunidad de Madrid, de estos típicos concursos escolares, ¿no? Y me dieron el premio al mejor actor de la Comunidad de Madrid. Al año siguiente me volví a presentar y me lo volvieron a dar. Y yo dije, coño, pues a lo mejor aquí hay algo que se me da más o menos bien. Y me fichó una productora, un poco como película yankee, ¿no? Un ojeador me fichó para hacer una versión de Lazarillo de Tormes en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Y ahí empezó la cosa. Desde los 13 hasta los 17 estuve haciendo Lazarillo en el Teatro Bellas Artes y luego empecé a empalmar un trabajo con otro. Entré en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Dramático, me salí de la escuela, hice filología hispánica, como te contaba, y lo que pasa es que está un poco ahora mi vida a caballo, como bien han mencionado, entre la academia, digamos, el mundo de la investigación filológica o literaria y luego el arte dramático, ¿no? De 2018 a 2021 estuve, como han mencionado, en el CSIC, que esa fue vida, ahí sí que fue organización absoluta porque A tope. era vida de funcionario, vamos, era Ajá. horario de 8 a 3 y un trabajo precioso en el Diccionario de Términos Literarios Internacionales, muy bonito, un trabajo maravilloso, que se acabó, que tenía su vida útil también. Y ahora vuelvo de nuevo al ruedo de los teatros y la farándula, ¿no? Que como te contaba, quizás un sector más inestable. Eso es, en resumidas cuentas, mi vida, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Súper interesante, la verdad. Y te quería preguntar sobre cómo funciona el mundo del teatro, bueno, el mundo del arte en general. ¿Cómo haces tú para descubrir nuevos proyectos que te gusten, que te fichen de ciertos sitios? ¿O cómo le das visibilidad a tu trabajo? ¿Y cómo buscas sacar el rédito de ello? Ujú. Pues mira, hay dos vías, digamos, según el tipo de trabajo que estés buscando que te vayan a proponer, ¿no? La parte teatral casi todo se maneja por el boca a boca, por directores que te conocen, que han trabajado contigo, por actores que te conocen y en realidad la llamada te llega a ti directamente, o sea, son Ujú. proyectos directos de una persona que quiere contratar a un actor. En mi caso y en todos, ¿no? Habitualmente. No se suelen abrir casting, contra todo lo que pueda pensar la gente, no hay casting de teatro como tal, porque como te digo, los elencos, los repartos de actores se suelen hacer con un llamacuelga entre directores y productores, ¿no? Sin embargo, el tema de la ficción es distinto. Lo que es teatro, tele, publicidad, esto casi todo lo maneja un representante que es realmente quien tiene los contactos para hacerte llegar casting de ficción y para ponerte en contacto a ti como actor o como artista con los directores de casting de cada proyecto, ¿no?
esas son las dos vías para llegar a los sitios y luego, pues evidentemente, si en todo en general hace mucha falta el factor suerte, en este más que en ningún sector, ¿no? Porque es estar en el sitio, en el lugar adecuado, a lo mejor hay un director que te ha visto en un montaje y se acuerda de ti para un perfil, o de repente os habéis cruzado y os habéis saludado, o sea, eso me ha pasado así de veces, ¿no? De estar ya, de acabar un proyecto, la pandemia fue terrible, luego hablamos si quieres de ese tema porque da para ello, ¿no? Y yo me quedaba ya sin trabajo y de repente en uno de los últimos bolos que tenía de una de las funciones me vino a ver una directora y casualmente se quedó sin un actor al día siguiente, me llamaron, entré yo a la compañía, en fin, estas cosas que pasan en la vida, ¿no? De coincidencias que nos salvan, ¿no? Por otro lado. Y ese es un poco el resumen rápido de cómo funciona el sector. Luego, evidentemente, como te decía, es muy, muy inestable y por eso la pandemia hizo tanto daño a los artistas, ¿no? Porque nuestra profesión es intermitente como las luces, ¿no? El que cuando das el interruptor se enciende, pero si no, nosotros no cobramos, ¿no? Si no hay gente en un patio de butacas viendo una obra de teatro, pues los actores no se pueden subir. Entonces, la pandemia hizo mucho daño sobre todo al sector teatral, aunque sí que animó mucho tema de plataformas, Netflix, Amazon, HBO, se lucraron mucho y dieron mucho trabajo a muchos artistas, ¿no? Porque la gente demandaba eso, ¿no? Demandaba ficción, demandaba estar en sus casas y poder poner la tele. Pero sí fue un periodo complicado. Si siempre lo es, el periodo de pandemia fue. Pero estamos remontando, estamos remontando. Eso es lo bueno. ¿Y cómo gestionaste? Si quieres, vamos a tratar el tema ahora, que me ha parecido interesante. ¿Cómo Sí, gestionaste el periodo de la pandemia? pues contra todo pronóstico fue. No me sirvió para mucho desde el punto de vista creativo, quiero decir. O sea, sí que es cierto que, como mencionabas, había publicado alguna obra de teatro, algún libro de poemas, alguna cosa de investigación y tal, pero no fue productivo en ese sentido porque no me dio pie para escribir ni para crear nuevos proyectos, ¿no? Sí que pues lo llevé como pude, leía mucho, veía mucha tele también, hacía ejercicio, en fin, lo que hacíamos todos, ¿no? Que nos pusimos de repente todos buenísimos y nos dio a todos por hacer pan de masa madre, ¿no? Pero realmente no fue un periodo productivo desde el punto de vista artístico. No, yo creo que para mucha gente no lo fue, ¿no? Para otros a lo mejor sí que les sirvió el tema de la pandemia. Ahora estamos viendo muchos montajes o incluso películas que tienen que ver con el tema, pero en mi caso particular no fue así, no fue así. Ujú. ¿Y qué, a día de hoy, y después de haber pasado lo que has pasado, qué te motiva para continuar en tu sector, para seguir haciendo arte? ¿Qué es lo que te da a Pues ti ese fíjate, fuego interior? si como te decía es un sector muy, muy inestable, precisamente yo creo que esa inestabilidad, ese riesgo, ese estar todo el rato la cuerda floja es un poco el morbo que nos mueve a los actores para seguir apostando por nuevos proyectos, ¿no? Y seguir confiando en que luego todo lo que nos da el sector de vuelta o lo que nos dais vosotros como espectadores es mucho más de las trabas que podemos tener en el camino, ¿no? En fin, cuando uno ya se sube a un escenario y consigues ese proceso de 2 meses aproximadamente que tardas en montar una obra de teatro y ves que eso tira para adelante, que siguen gustando los proyectos y que funcionan, pues ya con eso ya está todo justificado, ¿no? Todas las trabas, todos los palos en las ruedas se justifican cuando se llegan a los resultados. Y luego es muy bonito porque pese a que tú como espectador lo que ves es un montaje final donde todo está ya pulidito y estamos todos con el texto aprendido, realmente el curro duro, el curro difícil y que, por cierto, es lo que peor pagado está en el sector por convenio, son los ensayos realmente, ¿no? La exhibición de un montaje, al final eso ya está hecho. O sea, llevamos 2 meses trabajando sobre eso, evidentemente hay que ir, presentarse en el teatro y hacerlo, ¿no? Pero lo difícil, lo complicado es todo el proceso de investigación previo, el proceso de aprendizaje, el proceso de creación y luego, por otro lado, es lo más interesante, ¿no? Es lo más divertido, hacer piña con los compañeros. El teatro es una profesión eminentemente familiar y de comunicación, ¿no? Para con el público, evidentemente, pero entre nosotros también como artistas, ¿no? Y por eso se producen vínculos tan estrechos, se crean pequeñas familias, ¿no? En los montajes. Bueno, me voy por los cerros de Úbeda, perdóname. No, 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 perfecto, perfecto. Me parece súper interesante, de verdad. Pues te quería preguntar ahora si has renunciado a algo por pertenecer a este sector, o bueno, ¿qué es lo que más te duele de haber renunciado por pertenecer al sector del arte? Pues mentiría si dijese que he tenido que abandonar un proyecto de vida o no, es que Ujú. tenía una pareja y he tenido que dejarlo por irme de bolo a... No, no ha sido así. La verdad que en general he tenido bastante suerte. Es cierto que a lo mejor, o sea, que me lo he currado, evidentemente, estoy Sí, trabajando, claro. sigo trabajando, pero
He tenido mucha suerte en el sentido de que se han acordado de mí muchos directores, muchos actores para seguir trabajando. Me ha ido bien desde el terreno sentimental, familiar. Yo creo que es fundamental también para los chavales que los padres apuesten por las carreras artísticas de los hijos, ¿no? Y esta frase tan prototípica de, bueno, pero dedícate a algo que te dé de comer. Bueno, dedícate a algo que te haga feliz y luego ya veremos cómo consigues que te dé de comer, ¿no? Yo es cierto que estoy, como te decía, a caballo entre el mundo de la investigación y la farándula, ¿no? Y a lo mejor me hubiese ido la vida mejor si hubiese renunciado al arte para dedicarme a la carrera investigadora, ¿no? Es decir, a seguir los pasos prototípicos para llegar a ser profesor de universidad o lo que fuese, ¿no? Que sí que me interesa, es verdad que la docencia universitaria me gusta mucho la investigación literaria. Cuando he trabajado en ello, como te decía, los 3 años en el CSIC, he estado muy feliz, he estado muy contento, pero realmente a mí, o a los que, en fin, los que tenemos un pie metido en las tablas, lo que nos hace realmente felices es crear y, bueno, pues escribir, representar, ¿no? Le pasará a Qué todos los bueno. artistas. Sí, sí. Pero bueno, Ujú. como no es compatible, es decir, yo creo que la especialización es una trampa, ¿no? Un poco. Y la multidisciplinaridad también es muy interesante desde el punto de vista artístico y creativo. Pues bueno, tocar muchos palos no siempre es algo malo, ¿no? Y sobre todo a los que tenemos un poco la cabeza en mil cosas y nos gusta abarcar demasiado, ¿no? Aunque luego apretemos poco, pero bueno. ¿Y cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional? Pues mira, ahora estoy en muy buen momento, la verdad, estoy feliz porque tengo 4 montajes a la vez de teatro, empiezo ahora en diciembre en el Fernán Gómez, luego me ha venido un proyecto muy, muy chulo para abril del año que viene, estoy ahora estudiando un Don Juan que estreno en el Teatro Principal de Zamora, o sea, es un buen momento feliz, ¿no? En realidad casi siempre cuando tienes trabajo y cada proyecto es el mejor porque es en el que estás trabajando en ese momento, ¿no? Y luego bien es cierto que el 2018 fue un año muy bueno, porque se me juntó el ir al Teatro Romano de Mérida, que fue una experiencia preciosa con Nerón, en fin, y luego algún galardón, algún premio, di el pregón de Móstoles, como Sí, sabes, ciudad en común. sí, sí, sí. Entonces, bueno, como varios hitos, varios puntales bueno, que me alegraron bastante el año y fue un año muy, muy feliz en general, ¿no? Pero sí, estamos en buen momento ahora. Económicamente nunca, porque esta profesión, como te digo, es hiper inestable y económicamente más todavía, ¿no? Hay meses que cobras para pagar el alquiler 3 meses y luego otros 3 meses en los que no cobras nada, ¿no? Pero esto es así, esto es así. Claro. Sí, pero bueno, al final es eso, estás haciendo algo que te llena y que te permite sobrevivir, por así decirlo. O Sí, sea, sin duda, sin vivir, duda. O sea, vivir bien, vivir cómodo. Entonces, estoy feliz y tremendamente contento porque, para que te hagas una idea, solo el 8% de la profesión trabaja de esto. O sea, puede vivir del arte dramático, ¿no? Lo cual es unas cifras terribles. Es decir, el resto, el otro 92, tienen que compatibilizar su carrera profesional o su vida artística con otras profesiones, ¿no? Es prototípica la estampa del actor sirviendo copas, ¿no? Que es algo pues duro, evidentemente, ¿no? Yo, gracias a Dios, he tenido que recurrir a muchas cosas, está claro, y no se me caerán los anillos si me toca abrir un grifo de cerveza, evidentemente, pero bueno, tengo que estar orgulloso de llevar ya 13 años viviendo del sector y ojalá que sean muchos, ¿no? ujú. Y ya que tu sector es muy creativo, ¿cómo buscas esa creatividad? ¿Qué te sirve para inspirarte? Pues es curioso porque va un poco por periodos. Y luego también es curioso que casi todos los dramas, las decepciones y los momentos terribles de la vida son precisamente los que propician más la creatividad, ¿no? Tanto para la escritura como para la creación, ¿no? Luego, para la gestación de proyectos, no, porque cuando estás ensayando un montaje, necesitas focalizar toda tu atención en el proceso de ensayos, en estudiar el texto, entonces hay que estar bien de ánimo y estar bien colocado para saber cuál es el objetivo, qué es lo que quieres conseguir, estar atento a las notas de dirección, ¿no? Pero en general para la parte creativa sí que suele funcionar bien el hecho de estar un poco jodido, ¿no? Y a mí me gusta, o sea, soy un tipo, aunque me encanta la gente y soy muy, muy social, como sabes, para la creatividad evidentemente me gusta mucho la soledad y tener algunos momentos de asueto, de sosiego, de poder abrirme yo una cerveza y ponerme a escribir tranquilamente, ¿no? Pero no, digamos que no hay momentos que digas, no, es que todos los días a las 6 de la mañana me levanto y me pongo a escribir 4 o 5 páginas.
o hay algún momento del día, no, no, porque como te decía, al ser tan inestable, la profesión te deja los huecos que te deja, ¿no? Hay veces que tienes todos los fines de semana copados durante 6 meses y luego y entre diario te toca ensayar, entonces, bueno, a lo mejor ese periodo pues no es tan creativo, pero es creativo desde el punto de vista que estás haciendo una obra de teatro, ¿no? No en la escritura, a lo mejor, no te da por escribir en ese periodo, ¿no? Pero bueno, eso hay que vadearlo como se puede, hay que ir manejando esos periodos. Pues mira, ya que has sacado el tema, ¿cómo es el día a día de Daniel Miguel Áñez? ¿Cómo te organizas en tu día a día teniendo en cuenta, pues eso, la variedad de proyectos que sueles tener, los proyectos que sacas tú por tu cuenta, como libros o obras que escribes y demás? ¿Cómo lo haces? Pues en realidad solo te puedo responder con el presente inmediato, porque si me preguntas hace 6 meses o me preguntas dentro de 6, será totalmente una vida totalmente distinta, porque, pues como te decía, ahora estoy estudiando en el Don Juan, es decir, invierto parte de mi día bueno, te hago un poco el croquis, desde por la mañana, pues yo me despierto y ahora, por ejemplo, estoy editando el teatro completo de Valle Inclán, desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Estoy sacando, que además lo tengo por aquí el segundo volumen del teatro completo de Valle, que es un troncho, como ves, macabeo. Entonces ahora estoy metido con esto. Por la mañana tengo cierta disciplina, porque si no, como me disperso mucho, pues me pongo a trabajar con esto, porque las editoriales tienen sus plazos y hay que entregar el libro en tiempo. Y luego las tardes las suelo invertir o bien en estudiar textos o en tener algún periodo de asueto. Y luego esta semana, mira, la semana que viene, por ejemplo, tengo un congreso en Toulouse. Pues la semana que viene no la tengo entera copada porque me toca irme allí al congreso. Luego la siguiente empiezo ya con los ensayos para el Don Juan. Entonces, de lunes a viernes estaré estudiando, ensayando, fines de semana más libres. Pero luego, de repente, a finales de mes, me viene un bolo en Palencia. Entonces, me tengo que ir a Palencia a representar allí una obra de teatro. Así que o sea, todo este tema puede causar cierta inestabilidad, sobre todo en el coco, porque hay gente que le gusta mucho la rutina, ¿no? Y le gusta tener sus horarios fijos y saber a qué hora se levanta y a qué hora se acuesta. Pero bueno, al fin y al cabo esto es lo que nos da un poco a nosotros la vidilla, ¿no? El estar de aquí para allá, que cada día sea un poco una sorpresa y aún así tener cierta organización, evidentemente, porque si no estaríamos más de la cabeza, ¿no? Yo tengo mi agendita antigua, ni móvil ni leches, donde apunto todo lo que tengo que hacer durante la semana y todo lo que tengo que entregar, y luego los bolos y las fechas para que no se me solapen, y en realidad eso es un poco el día a día, ¿no? Qué bueno. Justo te iba a preguntar qué herramienta utilizabas para organizar todo esto que tienes, ¿no? Y pues eso, eres tradicional y perfecto, porque al final. Absolutamente tradicional, Javi. No puedo ser más analógico, ¿no? O sea, boli y agenda a todas partes. Es verdad que es una gilipollez porque podría hacerlo en el móvil perfectamente y probablemente sería más cómodo, me recordaría las cosas que se me olvidan porque pese a que me acuerdo bien de los textos, tengo una memoria terrible, se me olvidan las cosas muchísimo. Pero bueno, no sé, será por un poco el peso de la pasión literaria que todavía me tira el escribir a mano, ¿no? Y el tener ahí los apuntes y las historias, ¿no? Qué Seguro que en eso bueno. me podrás echar tú más un cable Sí, para hombre, cuando organizar. quieras. Cuando quieras. Y te iba a preguntar, ¿cuáles son tus principales distracciones mientras trabajas y cómo las evitas? Uf, esa es muy buena. El móvil, evidentemente, es un horror. Es terrible porque lo tienes tan a mano y a golpe de desbloquear pantalla te puedes tirar de repente 2 horas viendo TikTok y no te has dado ni Sí, cuenta, ¿no? O sea, es sí. una cosa, en fin. El móvil es, yo creo, la mayor distracción. Ahora mismo que estoy de obras en casa es lo peor que puede pasar para estudiar. Pero en general tengo cierta disciplina. Cuando me siento a hacer algo, o sea, lo hago. Me siento y me pongo a currar y chimpón, ¿no? Intento evitar, pues eso, que el vuelo de una mosca me distraiga o que me apetezca comer algo y me levante a la nevera, ¿no? Y luego, por diversificar se me da fatal, por ejemplo. Si tengo dos o tres cosas a la vez, lo sufro un montón, porque no sé cómo organizarme muy bien para dedicarle el tiempo que merece a cada parte, ¿no? Em, y sin embargo, o sea, que prefiero dedicarme una mañana, por ejemplo, si tengo que hacer esto que te contaba del teatro de Valle Inclán, dedicarme plenamente a escribir sobre el tema y mañana será otro día y me dedicaré a otra cosa. Pero sí que parchear muchas cosas me coloca la cabeza en demasiados sitios y no focalizo y al final eso, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta y hago muchas cosas y todas mal. Entonces mejor centrarme en cada una de las partes, ¿no? Que me toca, donde me toca implicarme. Ujú. Y además de ser selectivo con la tarea que eliges para ser más productivo, ¿tienes algún otro truco de productividad que te funcione?
Pues en realidad, como mi trabajo en realidad o sea, consiste en la memorización pura y dura, esto cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Hay actores Ujú. que escriben los textos, tengo amigos que se bajan a la calle y se ponen de arriba abajo en voz alta a decir el texto, la gente pensará que está mal de la cabeza, que un poco lo estamos, evidentemente. A mí me funciona mucho la repetición también, no en la escritura, sino en repetir en voz alta los textos, es como se me queda. Y luego es curioso, por ejemplo, el verso se me queda mejor que la prosa, porque como tiene esa musicalidad, pues como nos pasaba a lo mejor en el instituto, ¿no? Que te aprendías una canción en 2 minutos, pero el tocho del temario de las guerras carlistas, pues no te entraba ni para Dios, Sí, ¿no? Me pasaba un eso es. poco igual, ¿no? La prosa me entra peor que el verso. Ujú. Y luego en trucos en realidad no tengo mucho más que la repetición para memorizar. No me chuto cosas para mantenerme alerta en esa cosa, ni me meto ahí 4 Red Bull al día para poder resistir. Cuando ha tocado, porque hay periodos de mucho estrés y tal, pues ha tocado. Pero en general llevo una vida tranquila pese a lo que pueda parecer esto del artista bohemio, alcoholizado y drogadicto, pues la verdad que tengo que desmentir el mito porque no es mi caso, ¿no? Evidentemente, nuestros copazos nos tomamos, obviamente. Lo Hombre, único que en tus stories se ve algo de alcohol. Algo de alcohol se ve en tus stories. Exacto, exacto. Y ya que tienes tú esa, esa cierta flexibilidad, ¿no? En tu forma de trabajar, ¿qué eres más? ¿De trabajar por las mañanas o por las tardes? ¿Qué prefieres? Si pudieras elegir, Pues ¿qué yo preferirías? fíjate, habitualmente los actores siempre dicen o decimos que odiamos madrugar, pero los que nos ha tocado hacer una carrera, querido amigo, como es tu caso también, pues, y encima vivimos en el extrarradio, pues nos ha tocado levantarnos a las 6 de la mañana para llegar a las 8:30 a clase, y eso durante 4 años de carrera, más uno de máster, más lo que venga después ya de enseñanza superior, pues ya te genera un hábito, ¿no? Y yo ciertamente no tengo mucho problema para madrugar y las mañanas para mí en general son más productivas. También es cierto que por la tarde puedo organizarme para plantear otras cosas, ¿no? Reuniones, visitas a amigos. Como también esta profesión, casi todo se basa en relaciones personales, en cómo te comunicas con la gente, pues no hay semana que no tengas un encuentro con alguien, que no tengas que ver a no sé quién, que tengas que ir a un estreno, que tengas que hacer 4 o 5 llamadas. Entonces, casi siempre para lo que es la cosa más profesional o más de sentarme a trabajar, entre comillas, prefiero las mañanas, ¿no? Son Ujú. para mí más productivas. Qué bueno. ¿Y cómo haces también para conciliar tu vida profesional con la personal dentro de ese caos que sueles Pues tener y de esa falta de rutina, ¿no? no he tenido mucho problema, la verdad. O sea, cuando mi pareja maestra lo ha llevado maravillosamente bien, porque, bueno, ya tiene su horario fijo, digamos, ¿no? Y yo, pues, con mi bohemia, pero bueno, compenetrándonos, ¿no? Y luego Ujú. la familia, estupendamente, era lo que decía antes, ¿no? Yo creo que es fundamental que los padres apuesten por las enseñanzas artísticas o las humanidades, ¿no? Que están un poco mal vistas para sus hijos. Yo no he tenido problema de conciliación como tal, tú Ujú. que estás ahora además de celebración, pues, efectivamente entre pañales, pues ya me contarás cómo lo llevas, ¿no? No tengo Sí, niños, sí. también es cierto, claro, que eso, quieras que no, te da muchas alegrías, pero también te quita un peso en el Te sentido limita, de claro. que te trastoca, digamos, todos tus planes a corto plazo, evidentemente, Eso ¿no? es. Para mí sería muy difícil ser padre, aunque hay muchos actores que evidentemente lo son, pero es una profesión difícil sobre todo si los dos son padres, o sea, son actores, ¿no? Sí. Porque, claro, cuando no tienes una gira, o sea, tienes que implicarte, evidentemente, y saber que ese año o ese año y medio, pues vas a tener que hacer un esfuerzo grande o que las productoras van a tener que entender bien tu situación, porque un hijo requiere mucho tiempo y sobre todo cierta estabilidad, ¿no? O sea, si tú tienes un horario de 8 a 3, pues podrás organizarte con tu pareja o con gente a la que te tirar, pero si tu horario no sabes lo que va a ser esa semana, o te va a tocar irte un fin de semana entero, o te va a tocar de repente hacer un montaje, pues eso, como en mi caso en Zamora, ¿no? Y tengo que irme a Zamora a ensayar, pues evidentemente es complicado, ¿no? Pero en general lo he llevado muy bien, la conciliación, y lo he compatibilizado muy bien, muy bien. La verdad que no he tenido ningún problema, siempre me han entendido, la gente con la que me he rodeado, los colegas, la familia, la pareja, o sea que feliz, en ese sentido feliz. ¿Y a qué te gusta dedicar tu tiempo libre? Como diría la canción, ¿no? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pues leer, sobre todo leer. Ajá. Me paso el día leyendo cuando curro y, y de igual modo me paso el día leyendo cuando tengo un hueco libre, ¿no?
Y luego, evidentemente, pues ver a los colegas, ¿no? Eso es una cosa que casi que me impongo, ¿no? Muchas veces los procesos te quitan muchísimo tiempo, eh, estás todo el día implicado en una cosa y te olvidas un poco de vivir al final, ¿no? Lorca decía que a él lo que más le gustaba no era la poesía, sino vivir. Así que es cierto bueno, que pasar el tiempo con la gente que quieres y sacar algún coquecito para echarte una lectura, desde luego que es mi hobby favorito. Luego voy mucho al teatro, escucho mucha música, en fin, lo típico, ¿no? Y el cine y esas cosas, ¿no? Eso es lo más habitual. No tengo ningún deporte de riesgo ni una cosa así que diga, no, es que me voy todo. Bueno, la moto, es que me gusta mucho, tengo una motillo así y de vez en cuando pues me gusta darme alguna vuelta para que me dé el aire, pero en general no me da por el puenting, ni el parapente, ni los deportes de riesgo. Muy bueno. ¿Y de qué forma sigues aprendiendo? Ya que has tocado el tema de que te gusta leer teatro y demás, ¿tienes alguna forma más así de aprender en tu día a día? Pues aprendo mucho de la gente. En realidad, como esta profesión consiste tanto en el trabajo con los compañeros, pues cada proceso ya no solo es un proceso de aprendizaje por lo que te toca aprender de cada montaje, sino de lo que aprendes de los demás, ¿no? Esta profesión estás totalmente de continuo. Yo creo que la vida siempre es un aprendizaje, ¿no? Pero en las profesiones artísticas o de humanidades, también en la ciencia, evidentemente, ¿no? Pero en los que nos dedicamos a que nuestra materia prima son los sentimientos y las emociones y trabajamos con eso de continuo, pues aprendes sobre todo a cómo manejar eso en tu día a día y a cómo hacer que esas emociones o sentimientos que para ti son verdad se transmuten en una mentira, que es la gran mentira del teatro o de la ficción. Entonces, uno aprende mucho desde el punto de vista emocional para tener la cabeza también en su sitio, porque al final estar toda tu vida recreando otras vidas te podría de repente llevar a la paranoia, ¿no? Pero no es el caso, no es el caso, lo tenemos que mantener bien. Y luego sobre todo eso, ¿no? Del trabajo de los compañeros. Casi todo lo que he aprendido, yo creo, sí que he hecho algún curso de teatro, evidentemente, y me he formado, pero todo lo que he aprendido en la profesión lo he aprendido encima de un escenario con profesionales, con gente del sector que ya lleva mucho tiempo trabajando y que te van orientando, ¿no? Sin saberlo, muchas veces, se convierten en tus pequeños maestros. Y ahí seguimos en esa batalla. Es cierto lo que tú dices, ¿no? La lectura es siempre provechosa y la vida en general, siempre uno aprende de la vida y de los golpes que te van llegando, pero esta profesión yo creo que una gran maestra de compañeros, sin duda, y una gran creadora de compañeros. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido. ¿Y algún consejo y habilidad que consideres esencial que le darías a alguien que está empezando en tu sector ahora mismo? Pues justamente yo creo eso, tener muy claro cuál es la realidad del sector, sin ser pesimistas ni mucho menos, pero sí que saber que es un proceso duro, es una carrera de fondo donde tienes que invertir mucho tiempo de tu vida, muchas ganas y mucha fuerza de voluntad. Pero a mí es cierto que nunca nadie me dio un consejo. Cuando yo estaba empezando en esto, fortuitamente caí un poco, como te decía, con eso de que empecé a hacer teatro en el ISTI y de repente pues me llamaron y tal. Nunca he tenido esa cosa, y te mentiría si te lo dijese, de no, es que desde pequeño quería ser artista. Bueno, desde pequeño sí, porque tenía 13 años cuando empecé profesionalmente, digamos, ¿no? Pero no es que mi sueño desde pequeño, yo no vengo de una familia de actores, no ha tirado mi vida por ahí. Entonces, a mí nunca nadie me dio un consejo como tal para orientarme en esto. Pero si tengo que darlo, desde luego que es eso, que tengan fuerza de voluntad, que sepan resistir los embistes, que es una profesión muy inestable y que habrá periodos de sequía terribles donde uno se esté planteando si quiere o no quiere seguir. Y yo tengo muchos amigos que han abandonado la profesión y se han dedicado a otra cosa y han sido tremendamente felices, pero si realmente lo que nos hace felices es esto y estamos en periodos de sequía y son periodos duros y tal, hay que seguir apostando, yo creo, porque llegará con fuerza de voluntad, con cariño, con entusiasmo, se salen de estos valles y además que hay muchísima gente con talento, ¿no? Es impresionante las nuevas remesas de chavales que están saliendo de las escuelas de arte dramático, ¿no? La gente que está dedicándose ahora a la ficción, está haciendo cosas interesantísimas, unos trabajazos súper profesionales, con una verdad y con una fuerza muy interesante. Entonces, bueno, pues nada, a rodearse de gente buena y gente que sabe y nada, y que cuando no haya trabajo que nos lo inventemos nosotros, que con creatividad y cariño siempre salen cosas chulas. Qué bueno. Y ya que hemos hablado de pasado y presente,
¿cómo te ves dentro de 5 años? Uf, qué pregunta. Eh, ¿Cómo me veo? Pues si siguiese la dinámica actual, pues me vería encima de un escenario actuando y siguiendo con publicaciones de libros, etcétera, ¿no? Con cierta ambición, pues me encantaría poder dar un pequeño salto más a la ficción, que me saliese algún proyecto de tele o alguna peli, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. No es que sea especialmente ambicioso, tampoco soy comodón, sigo trabajando y estoy feliz con el trabajo, ¿no? Pero sí que yo creo que siempre hay que tener un puntito de querer dar un pasito más, ¿no? Y de tener cierta proyección, también cierta estabilidad, poder conseguir pues proyectos de larga duración, en fin, cuando uno ya lleva muchos años trabajando en esto, pues ya quiere un poquito de Tranquilidad. asueto, ¿no? Un poquito exacto, de una regla básica que te permita menos pagar el alquiler y mantenerte estable sin inseguridades, ¿no? Ese sería bueno, cómo me veo, ¿no? De aquí a 5 años. ¿Quién sabe? Lo mismo siendo padre también, querido amigo, nunca se sabe. Puede ser, puede ser. Lo mismo, la próxima quedada es en un parque. Lo mismo está en el parque, efectivamente, con los carritos. Pues te quería preguntar ya lo último, que me ha surgido la duda, y luego vamos con las recomendaciones de libros, podcasts que te gusten. ¿Cómo te organizas a la hora de escribir un libro o de escribir una obra? ¿Cómo lo haces? Pues ha dependido mucho de, o bien el impulso mío de tener una idea y querer escribir. La poesía casi siempre viene de mí, ¿no? Evidentemente. Luego las obras de teatro casi las tres que he escrito, una sin publicar, han sido encargos habitualmente. Entonces, cuando tengo un par de ideas por ahí también pergeñadas, que tengo más o menos bocetadas, pero no las he llevado a término porque no tenía la prisa de estrenarlo. Cuando, ya sabes, cuando te ponen un punto final y sabes que tienes que llegar ahí sí o sí, em, Haces lo que pues, sea pues por se llegar. aprieta la maquinaria, exacto. Entonces, cuando he trabajado por encargo, pues sí que me he acelerado, porque han sido procesos también, pues, Cenizas de Fénix hablaba sobre Lope de Vega y su hija, entonces necesitaba cierta investigación. El Círculo de Hierro era sobre los hermanos Becker, entonces también necesitaba cierta documentación. Entonces son procesos al final largos donde tienes que organizarte bien para saber qué periodo vas a estar leyendo o investigando sobre el tema, qué es lo que quieres entresacar de las vidas de estos autores para contarlo en la ficción, en el teatro, ¿no? Entonces, bueno, pues manejando esas fechas, pues luego ya te pones a escribir, ya empiezas a pulir. Entonces, bueno, casi todo esto ha sido por encargo, como digo, la parte teatral y luego la parte poética o más creativa, pues sí que es, pues cuando me ha salido alguna idea, pues lo he anotado. Luego, cuando tiene algún hueco, lo he pasado al ordenador y a lo mejor al cabo de 2 o 3 años, como esto va sin prisa y no tenía ninguna impresión, digamos, pues cuando ya tal, pues lo mandas a una editorial o lo publicas como puedas, ¿no? Ujú. Pues ya vamos a ir acabando, no te voy a quitar más tiempo. Y quiero que nos recomiendes 3 libros de lo que quieras, 3 libros que te hayan Vale, inspirado, que te gusten, que hayas releído en distintas ocasiones. Y si escuchas podcast, pues algún podcast que te guste o canal de YouTube, por ejemplo, si utilizas YouTube, lo que me digas. vale. Pues a ver qué piense. Voy a ir no a lo fácil, pero sí a lo más reciente, porque como he leído tantísimo, y luego Claro. cuando me preguntan cuál es tu libro favorito, pues sigo pensando que Harry Potter porque es lo que me inició la lectura, ¿no? Entonces, los libros que te inician en la lectura siempre hay que tenerlos como referentes, ya sea Teo va al cole o Kika Superbruja, ¿no? Entonces, Harry Potter es una saga maravillosa, igual que El Señor de los Anillos, que me marcaron la infancia y la adolescencia, entonces esos son un referente. Luego, en la parte poética, me gusta mucho Jaime Gil de Viedma, que recomiendo siempre, es un poeta maravilloso de la generación del 50. Las personas del verbo, que creo que están publicados en Galaxia Gutenberg. Y luego otro poeta amigo maravilloso, Premio Nacional de Poesía, que es Luis Alberto de Cuenca. En la parte narrativa he leído mucho últimamente y hay un libro que me ha gustado muchísimo que se llama Hamnet, como Hamlet, pero con N, y que tiene que ver con el universo de Shakespeare porque habla sobre la mujer de Shakespeare. Es un libro, creo, para universo femenino maravilloso, que recomiendo encarecidamente, sobre todo para aquellas que hayan sido madres. Seguro que lo viven con mucha intensidad porque habla de la infancia. Es un libro maravilloso, ha sido un libro valoradísimo por la crítica y lo merece. Y alguno más yo creo que me puedo dejar ahí por el tintero. Tienen que leer la gente una edición preciosa de la parte teatral de Macbeth, publicada por Reino de Cordelia, ilustrada, preciosa, maravillosa. Eso es lo último así que tengo más o menos a mano y que puedo recomendar. Y luego de podcast,
Soy mega fan absoluto y me alegra los viajes largos en coche cuando me toca ir de vuelo del Nadie sabe nada que conducen Berto Romero y Andreu Y Andreu. Buenafuente, así que no puedo dejar de recomendarlo porque es Ajá. un programa brillante de improvisación, divertidísimo, muy inteligente y muy sagaz. Muy bueno. Pues muchas gracias por tus recomendaciones. Muchas gracias a ti, Javi, por tu tiempo y por interesarte en esta vida farandulera. Sí, la verdad que ha sido una pasada. De hecho, al final empezar este proyecto y poder juntarme con gente que conozco de toda la vida y hablar de este tipo de temas me parece una pasada. Y muchas gracias al final por aceptar y a pesar de los problemas que hemos tenido para empezar, pues mira, aquí Lo hemos estamos conseguido, y lo hemos conseguido, eso es. lo hemos Y conseguido. nada, Pues no, mucha suerte, Javi, con este proyecto tan bonito y muchas además gracias. eso es una excusa perfecta para vernos después de tanto tiempo sin vernos las Eso caras. es, Y eso que es, sigamos también, eso es. eso es, eso es. Y nada, nos vemos por los bares de por aquí. Sin lugar a dudas, no te quepa la menor duda. Un beso enorme y otro beso para el pequeñín de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.